Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Procedo a compartir pantalla. Por favor, si me confirman visualización de pantalla y audio. Sí se visualiza Sí. y se escucha, Doc. Perfecto, gracias, estimado doctor. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Con esta vamos a terminar ya lo que corresponde al síndrome coronario agudo. Habíamos conversado ya en la clase anterior acerca del tratamiento o el manejo y nos estábamos enfocando principalmente en lo que corresponde al infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y la angina inestable. Y les decía que es importante hacer una estratificación del riesgo. ¿Del riesgo de qué? Del riesgo de mortalidad, del riesgo de complicaciones, del riesgo de isquemia recurrente en este tipo de pacientes. Y para aquello, lógicamente, es necesario establecer dos categorías de riesgo, un riesgo bajo o un riesgo alto. ¿Esto con qué van o con qué escalas van a estratificar el riesgo? Aquí tienen la escala del Grace y la escala del TIMI. Y les había dado yo justamente algunos parámetros en este sentido. Y les había dicho que en la escala del TIMI sin elevación del ST, que también aplica para la angina inestable, ustedes tienen una puntuación de 0 a 2 es bajo riesgo, de 3 a 4 intermedio y mayor o igual a 5 es alto riesgo. Pero que para términos de la práctica, aquellos pacientes que estén en riesgo intermedio se los suma a riesgo alto para tomar esas dos conductas o esas dos vías de estratificación. Mientras que con el Grace, menos de 108 puntos es bajo, de 109 a 140 es riesgo intermedio y más de 140 es alto. Una vez que ustedes han hecho esta estratificación, aquellos pacientes podrán clasificarlos aquí en riesgo bajo o riesgo alto. Independientemente, les decía, de esta estratificación, ambos van a recibir el protocolo farmacológico y también de otras intervenciones, como por ejemplo el uso de oxígeno si es que hay una hipoxemia evidenciada, fármacos analgésicos, que habíamos hablado de opioides fuertes, ¿no es cierto? Teníamos también los esquemas de anticoagulación en estos pacientes. De igual manera, la antiagregación plaquetaria, ¿sí? El uso de los nitratos, beta bloqueadores. Tenemos también las estatinas a dosis de alta intensidad y ahí nos habíamos quedado. Perfecto, si retomamos nosotros nuestra imagen inicial donde teníamos el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o en el caso de la angina inestable, como les decía, estratificamos a nuestro paciente en bajo riesgo y alto riesgo. Ambos, por supuesto, van a recibir en este sentido el protocolo farmacológico y no farmacológico que ya lo hablamos, ¿no es cierto? Pero en el de bajo riesgo se habla de una estrategia conservadora. Estos pacientes con bajo riesgo pasan a una estrategia conservadora, mientras que aquellos pacientes de alto riesgo pasan a lo que se conoce como una estrategia invasiva. Estrategia invasiva. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta estrategia conservadora? Es que una vez que tú administraste, estabilizaste a tu paciente y ya diste todas esas medidas farmacológicas y no farmacológicas que prácticamente vendrían en este punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Este protocolo, en este caso de fármacos, de oxígeno, ¿sí? Protocolo. La estrategia conservadora consiste en que
a ese paciente lo vas a someter a una prueba de esfuerzo o ergometría. Prueba de esfuerzo, ¿sí? Prueba de esfuerzo o también conocida como ergometría, ¿ya? En esta prueba de esfuerzo, lógicamente el paciente ya tiene que ser un paciente que está estable, por supuesto, ¿sí? Pero algo que es importante, esta prueba tienes que garantizarle a tu paciente antes del egreso o del alta, antes del alta médica, ¿sí? Es decir, ese paciente, por más bajo riesgo que sea, no puede salir del hospital sin haberse realizado una prueba de esfuerzo, ¿ok? Entonces, en esta prueba de esfuerzo, tú vas a tener prácticamente una interpretación. O es que existe un bajo riesgo, ¿sí? Un bajo riesgo de isquemia, un bajo riesgo de isquemia, es decir, la prueba te salió negativa prácticamente, ¿sí? O en su defecto, un alto riesgo, es decir, la prueba fue positiva, ¿ok? En esta ergometría o prueba de esfuerzo que se realiza, obviamente el paciente está en una caminadora, el paciente está monitorizado, puestos sus electrodos y a la par está, en este caso, el cardiólogo o la persona encargada de correr esta prueba, en donde va a haber una conexión de todos estos electrodos a una computadora. Toda la información recabada de sus signos vitales, lógicamente pasará al computador. En este espacio destinado para hacer esta prueba de esfuerzo, tiene que ser un espacio donde tengas todo lo necesario para actuar en el caso de que se presente una emergencia o se dispare algún tipo de isquemia como tal. Muchos pacientes haciendo la prueba se han infartado. Entonces debes tener todo lo necesario, un equipo de emergencia, un coche de paro, bueno, todos los juguetes que se necesita para actuar frente a una emergencia, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, lo que se busca es estimular a través de la actividad física, a través del ejercicio, la posibilidad de una isquemia miocárdica, simularla por cortos periodos de tiempo, de tal manera que cuando se va complicando la actividad, porque generalmente se aplica un módulo que se llama el protocolo de Bruce modificado, que consiste en toda una sesión o minutos de entrenamiento a diferentes niveles de intensidad, ¿sí? Entonces, en algún momento podría activarse y como estás monitorizado, como estás con los electrodos y el cardiólogo está viendo la pantalla, ahí prácticamente lee el momento que se pueden presentar algún signo de isquemia, lesión o necrosis miocárdica y simplemente pide que ya pares la prueba porque ya obviamente se evidenció aquello. ¿Ok? Eso sería una prueba positiva y negativa cuando durante todo este tiempo, ¿sí? Se cumplió este protocolo de Bruce modificado sin ningún tipo de trazado electrocardiográfico diferente en el computador. ¿Ok? ¿Qué pasa si después de hacer esta prueba no se evidenció mayor cosa, es decir, la prueba fue negativa? Simplemente aquí continuarás con tu tratamiento farmacológico que ya lo iniciaste, farmacológico, ¿sí? Es decir, la ASA, clopidogrel, las estatinas, betabloqueadores, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Qué pasa si el paciente es de alto riesgo? Si el paciente es de alto riesgo, el siguiente paso en este paciente es realizar una coronariografía. Es decir, vas a través de una prueba de imagen, inyectarás contraste a, a la circulación y específicamente la circulación coronaria y lógicamente evaluarás el trayecto del mismo para determinar si hay o no obstrucción. Si hay una obstrucción, esta coronariografía se acompañaría también de una angioplastia
¿sí? Que no es otra cosa sino dar reperfusión a esa luz de esa coronaria, ¿ok? Entonces, mira qué importante esto y claro, se realiza la coronariografía, otros lo llaman angiografía. Este paciente seguirá, por supuesto, con su tratamiento farmacológico, ¿no? Posterior a la misma, continuará con su tratamiento farmacológico. En ese punto se colocará algún tipo de stent si es necesario o si es el caso farmacológico, dependiendo los resultados de esa coronariografía o angiografía. ¿Ok? En los pacientes de alto riesgo, prácticamente tú aplicas el protocolo, pero la estrategia invasiva consiste en qué? Consiste justamente en saltarte directamente acá, ¿sí? Es decir, vas a hacer directamente esta coronariografía y una vez realizada la misma pasarás al tratamiento farmacológico, lógicamente a largo plazo. Ahora, normalmente cuando se trata de un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o una angina inestable, tú puedes tener un tiempo aproximado para realizar en este sentido esta coronariografía de aproximadamente 72 horas, ¿sí? Algunos lo pueden hacer a las primeras 24, 48. ¿De qué va a depender? ¿Sí? ¿De qué va a depender? Lógicamente dependerá de los diferentes hallazgos o cambios que puedan presentarse. Pero más o menos en promedio en este punto tienes que puede ser 72 horas. Generalmente en este contexto, cuando la coronariografía lo haces al cabo de 72 horas, se llama por lo general una coronariografía retrasada, ¿sí? Mientras que se denomina temprana aquella coronariografía que se realiza en las primeras 24 horas, ¿ya? Hay algunos libros en este sentido que dicen aquello, ¿no? O sea, en este contexto se puede proceder a una angiografía inmediata o urgente. Esto sería dentro de las primeras 2 horas, ¿ya? Esto sería o se diera dentro de las primeras 2 horas. Otros te hablan de una angiografía o coronariografía temprana. Angiografía o coronariografía temprana. Esta coronariografía temprana se puede realizar o se realiza en las primeras 24 horas, ¿sí? Y por otra parte, te hablan de una coronariografía retrasada o retardada, una angiografía retrasada cuando realizas esta dentro de las primeras 72 horas. Insisto, esto en el contexto de un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o una angina inestable. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate tú tienes un paciente que está con un infarto sin elevación del ST, es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Y que tú sabes que debes pasar a una estrategia invasiva, ¿sí? Tú sabes que debes pasar a una estrategia invasiva en este sentido y que claro, ¿sí? Y que claro, en este contexto de pasar a una estrategia invasiva, dependerá de si esta deberá hacerse de forma inmediata, temprana o retrasada, ¿ok? Por ejemplo, si es una angiografía inmediata o urgente, por lo general si el paciente presenta dolor torácico refractario o recurrente, ¿sí? Son uno de los ejemplos o criterios de la razón por la que se debe hacer una angiografía de forma inmediata o recurrente, es decir, que el paciente esté con dolor torácico, con angina refractaria o recurrente, o en su defecto exista inestabilidad hemodinámica en ese paciente,
o cambios electrocardiográficos nuevos. Es decir, ese paciente está infartándose y ese infarto sigue en curso y en progresión. Le sigue doliendo, comienzan a aparecer nuevos cambios electrocardiográficos y o presenta inestabilidad hemodinámica. Ese paciente tiene que volar a una angiografía o coronariografía más angioplastia de ser el caso. ¿Ok? Que lo más seguro es que termine en eso. Angioplastia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Si estamos claros cuál tiene que ser nuestro abordaje, nuestra hoja de ruta, por llamarlo así, en estos casos, ¿sí? Entonces, ojo, con los criterios en los cuales deben actuar ustedes de forma inmediata o urgente. ¿Qué es lo que suele pasar, doctores? Que muchas veces en las guardias no se estratifica a los pacientes, es decir, no se cumple con este paso que es importantísimo de estratificar a los pacientes. Y resulta que un paciente de alto riesgo se prefiere que sea un paciente que sea manejado en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? O de cuidados intermedios o coronarios al menos. Ese paciente con infarto, por más sin elevación del ST, pero con alto riesgo, debe estar en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de coronarias o de coronarios o una unidad de intermedios. Y resulta que como tú no calculaste esto, le ingresaste a sala general y el paciente horas después terminó ya con un infarto transmural, ¿sí? O con elevación del ST y fallece. Entonces debes tener cuidado, ¿sí? ¿A qué pacientes puedes ingresarle a piso o habitación normal? Al paciente con infarto sin elevación del ST o angina inestable, pero que sea de bajo riesgo. Sí, ese paciente debe estar o puede estar en hospitalización, pero si es de alto riesgo, ese paciente ya debe estar monitorizado porque en cualquier momento puede disparar ya una isquemia franca y lógicamente requerir ya otro tipo de intervenciones. ¿Ok? ¿En qué casos ustedes pueden entonces aconsejar de pronto una angiografía a aquellos pacientes que tengan un Grace más de 100, ¿sí? Más de 140, les voy a escribir acá. Grace, ¿sí? Cuando tengan ustedes troponinas positivas, que la angina inestable también puede encajar acá, pero en la angina no hay positividad de troponinas, ¿no? Y un Grace más de 140. Por lo general, con el Grace, ustedes pueden evaluar aquello. Una angiografía retrasada, en cambio, ¿sí? Pueden hacerlo cuando tienes una puntuación de Grace. Entonces, mira qué importantísimo esto, entre 109 y 140. ¿Ok? Ahí tú puedes hacer, con el Grace te va a ayudar muchísimo incluso a decidir y a presionar aquello. ¿Sí? Y la angina, la angiografía inmediata urgente, aquí tienes dolor o una angina recurrente, es decir, que no cede, le sigue doliendo, ya paciente con inestabilidad hemodinámica o eléctrica, es decir, nuevos cambios electrocardiográficos, ¿ok? Qué importante entonces, si tú ya le calculas el Grace y el Grace resulta que te salió 130, entonces tú te quedas tranquilo. Le subes al paciente de emergencia al piso y tienes al menos 72 horas para tramitar esa, esa coronariografía más angioplastia, ¿sí? No siempre va a estar disponible en tu hospital y resulta que tienes que buscar la transferencia o tienes que buscar la referencia a un hospital de tercer nivel o a un centro donde puedan realizarle este procedimiento.
¿sí? Pero si ya es un Grace más de 140, sabes que ese paciente necesita una intervención ya temprana, es decir, dentro de las primeras 24 horas. Mira qué importante es esto, no te vas a olvidar en este sentido porque esto te va a ayudar de una u otra forma a tomar decisiones, ¿sí? Y sobre todo, eh, argumentar de forma correcta en la historia clínica el por qué tú estás presionando y que muchas veces, obviamente, puede esto salvarte de una digamos, situación médico-legal, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo ya estuve buscando, el paciente tenía un Grace de 160, 150, tenía criterios para hacerse una angioplastia, una coronariografía temprana, yo ya presenté la documentación, qué sé yo, en derivación de pacientes, en trabajo social, no hicieron el trámite, o sea, ya puedes defenderte de mejor manera en este sentido en el caso de que pueda existir algún tipo de complicación. ¿Ok? ¿Estamos claros con este algoritmo? Repito, es el algoritmo de un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o angina inestable. ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que caracteriza a la estrategia invasiva? Lo que caracteriza hasta cierto punto es el hecho de, en este caso, una angiografía. Sería una angiografía en este sentido antes de las 72 horas. Una angiografía antes de las 72 horas. Mientras que una estrategia conservadora establece que puede ser una angio, o sea, una angiografía electiva o selectiva, ¿ya? ¿De qué va a depender? Obviamente de otra prueba adicional que te puede ayudar, que en este caso es una prueba de esfuerzo. Entonces, mira qué importante conocer esto. Bajo riesgo, estrategia conservadora, es decir, puedo o no puedo hacer una angio, no hay problema, todo dependerá de mi prueba de esfuerzo. En estrategia invasiva debo hacer una angiografía en un periodo máximo de 72 horas y dependerá si esa angiografía es inmediata, temprana o retrasada. ¿Sí? ¿Alguna duda en este sentido, por favor? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede, doctores? ¿Qué es lo que sucede con el manejo de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahora en un infarto agudo del miocardio con elevación del ST? Aquí, lógicamente, esto es ya tiene una implicación mucho mayor, puesto que la probabilidad de fallecimiento de estos pacientes es alto, ¿sí? Aquí debo entender primero en saber identificar de adecuada manera la elevación del ST, porque muchas veces pecamos en este sentido de que le vi apenitas elevado el ST, ya le estoy catalogando o calificando de elevación del ST. No, ¿sí? Esta elevación del ST tiene que cumplirse a nivel del punto J, pues, ¿ok? No se olviden que si yo trazo tengo P, Q, R, S, ¿sí? Tengo mi línea isodifásica en este sentido, ¿ok? Y claro, tengo mi punto J, que no es otro sino el punto en el que se une, no se olviden, onda Q, R, S, ¿sí? En la cual se une S con la T, ¿ok?
Ese punto de transición de la S con la onda T, entonces se llama el punto J y este es el que tiene que estar lógicamente elevado, ¿ya? Y esta elevación debe cumplir una característica y es, les decía, que tiene que ser cóncava, convexa convexa hacia arriba. De tal manera que si yo a esto le pongo unos 2 palitos por acá, parecería una cara triste. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto, es decir, evaluar si mi paciente cumple o no cumple criterios de elevación del ST. ¿Cuáles son estos criterios de elevación o requisitos de elevación del ST? Y es que debe existir esta elevación en al menos 2 o más derivaciones contiguas, es decir, consecutivas, ¿no? Juntas, contiguas en este punto, con más o menos un voltaje mayor o igual a 1 milímetro. Estos son requisitos para decir, ah, no, sí, existe una elevación del ST, ¿ok? 2 o más derivaciones contiguas con un voltaje mayor o igual a a 1 milímetro, ¿ok? Ahora, en este sentido, ¿sí? Puede haber de forma normal, sin que sea una elevación del ST, es decir, puede haber excepciones, cuando se presenta sobre todo en B2, B3, ¿sí? Mayor de 2 milímetros, generalmente en hombres, o mayor o igual a 1.5 milímetros en mujeres. Pero bueno, no nos vamos a confundir. Ustedes busquen 2 derivaciones contiguas, consecutivas, de elevación del ST con más de mayor o igual a 1 milímetro y ya sospechen en aquello. ¿Cuál es otro requisito que podría existir? La presencia de un bloqueo de rama izquierda novo, o sea, nuevo, ¿ya? Que no se haya presentado, lógicamente, perdón. ¿Sí estamos viendo la pantalla? No, doctor. ¿No? ¿Se cortó? Denme un segundo. Ya, ahí sí. Sí, doctor. Ya, perfecto, gracias. Entonces, les decía que otro aspecto es el bloqueo de rama izquierda de novo, o sea que apareció recién. Y claro, para esto no siempre tú vas a saber que ese bloqueo fue reciente. ¿Qué tal si ya ese paciente tenía un bloqueo antiguo y lo que tú estás viendo resulta que no es nuevo, sino es producto ya de una lesión anterior? Entonces, ahí ya no encaja en la posibilidad de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. A veces tú ya tienes un electro previo del ingreso y el paciente estaba con otra patología, ¿no? Y tenías un electro normal y a los 3, 4 días de estancia hospitalaria se te infarta, le haces un electro y ya se ve el bloqueo completo de rama izquierda que no lo tenía al ingreso. Y cuando eso es nuevo, eso es reciente, eso apoya la posibilidad de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Sí? Entonces, mira, estos son algunos aspectos que debes considerar para pensar que se trata de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Ok? Muchos cardiólogos incluso hablan como otro criterio aquí, sobre todo cuando se da un infarto infarto agudo del miocardio posterior. Aquí incluso puede haber una depresión, ¿sí? Opuesto a lo que debería haber, aquí hay una depresión del ST de B1 a B3, ¿ok? Entonces, y claro, puede haber también una elevación en derivaciones posteriores
que sería B7, B8, B9, pero esto lógicamente poniendo ya los electrodos mucho más atrás. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Esta depresión del ST en B1, B2 y B3 también puede simular o más bien puede apoyar la posibilidad de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, a pesar de que hay depresión del ST en ese punto, ¿no? Y puede estar en el contexto de un infarto del miocardio con elevación del ST, pero a nivel posterior, ¿sí? En cara posterior. Ojo con eso. Entonces, miren ustedes cómo se puede presentar. Van a leer ustedes, hay los criterios de Esgarbosa que me permiten identificar cuál es o si un paciente se está infartando, así presente un bloqueo completo de rama izquierda. Cuando el paciente presenta un bloqueo de rama izquierda, prácticamente es como que te pusieran una venda en los ojos. Ya no distingues nada, ya no distingues cambios, ¿sí? Ahí lo único que podrías preguntarte es, ¿este bloqueo será nuevo o será antiguo? No puedes ver más. No te pongas a buscar elevaciones del ST en un paciente con bloqueo de rama izquierda. Ya pierde sentido ese electrocardiograma, ¿sí? Y por eso justamente hay los criterios de Esgarbosa que te permiten observar un infarto agudo del miocardio en pacientes con bloqueo completo de rama izquierda que tú no sabes si sea antiguo o nuevo. ¿Ok? Entonces, mira, qué importantes estos criterios son los criterios de Esgarbosa, se llama, que te van a permitir de una u otra forma reconocer un infarto agudo del miocardio en casos de que exista ya un bloqueo completo de rama izquierda. Claro, si tú ya lo reconoces porque resulta que es nuevo el bloqueo, entonces ya no hace falta, o sea, ya tú estás concluyendo realmente que eh, está infartándose porque no tenía antes ese bloqueo, ¿sí? Pero a veces no lo sabes. En la mayor parte de veces no sabrás si ese bloqueo es antiguo o nuevo. Y entonces ahí entran los criterios de Esgarbosa que van a consultar, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Duda hasta aquí? Estos son los requisitos para reconocer una elevación del ST. Cuando tú tienes este infarto con elevación del ST, tienes que dar todo el protocolo, por supuesto, ¿sí? Tienes que poner todo el protocolo que ya lo conocemos, sí, pero a más de eso, tienes que gestionar, tienes que gestionar de forma urgente esa reperfusión de esas coronarias. ¿Ok? Es decir, tiene que haber necesaria y obligatoriamente una reperfusión. Caso contrario, el riesgo de fallecimiento es alto en estos pacientes. ¿Sí? Por lo general, te dice la literatura que cuando tú estás en un hospital, donde puedes hacer esta reperfusión, me refiero a tener un centro de hemodinamia, ¿no? Es decir, hacer una intervención o una coronariografía más angioplastia primaria. Esto debe ser realizado en los primeros 90 minutos, es decir, el periodo puerta-balón, le dicen algunos. Es decir, desde que ingresó el paciente a la emergencia hasta que están destapada esa coronaria, tiene que ser de 90 minutos. En aquel hospital, lógicamente, que está dotado o que puede realizarse de forma rápida, justamente esta coronariografía más angioplastia. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Un hospital que tiene la capacidad, aquí tiene la capacidad de poder realizar este procedimiento, se sugiere que sea no más allá de 90 minutos. ¿Estamos? ¿Qué pasa ahora, como en la mayor parte de hospitales, cuando el hospital no tiene la capacidad, no hay la capacidad para realizar
una angiografía más una angioplastia, ¿sí? Que suele ser lo que más frecuentemente se da, ¿no es cierto? En este sentido, cuando no hay la capacidad de asumir este procedimiento, ¿ya? Tú tienes que pasar a lo que se conoce como un tratamiento fibrinolítico, ¿ok? O en su defecto, deberás derivar a ese paciente a un centro que sí se lo pueda realizar. Ahora, aquí viene el pero. Muchas veces ese centro donde tú vas o donde se va a realizar la derivación suele estar a 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y lógicamente ya pasas el tiempo aceptado como válido para que se dé aquello. Si hablamos de una ciudad a otra, como por ejemplo Quito, Guayaquil, Cuenca, aquí en el país, y si tú estás en un hospital de segundo nivel de provincia, en el mejor de los casos podrás estar a 3, 4 horas. Es decir, sigues ya por fuera de este tiempo, es decir, ya no lo puedes hacer. En este caso, podrías tomar dos acciones. Una derivación del paciente, si estarías a más o menos 120 minutos de ese centro, lo derivarías. Y si ya estás a más de 120 minutos, lo que tienes que hacer es obligatoriamente fibrinolisis y de ahí derivación. Es decir, no solamente quedarte en la fibrinolisis y listo, ya dar por asumido que está reperfundido ese paciente. Ojo con eso, ¿ya? Generalmente se dice que cuando tú ya ves que el centro más cercano está a más de 120 minutos, ya vas directo fibrinolisis en los primeros 30 minutos de lo que llegó a la emergencia, ¿sí? Porque esto ya uno lo puede predecir, pues. Qué sé yo, estoy en un hospital de segundo nivel, ¿sí? En mi hospital más cercano para hacer una coronariografía más angioplastía está a 3 horas, ¿ok? Esos son 180 minutos. Entonces, no, ese paciente no es candidato a derivarse. Otra cosa fuera que esté a 1 hora. Entonces, si está a 1 hora, pues rápido, se fue. Derivación directa, ¿ok? Y rápido a reperfundir. Pero, insisto, ¿sí? Si estuvieras dentro de esos 120 minutos. Si no estás en este contexto, entonces preferible realizas fibrinolisis, que no es otra cosa sino colocar eh, un medicamento que lo que va a hacer es lisar el coágulo de fibrina a nivel de la coronaria y así permitir o devolver el flujo de sangre y de oxígeno a ese tejido miocárdico. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo porque esto salva vidas, esa fibrinolisis en un tiempo adecuado, como te decía, salva vidas y claro, debemos en lo posible realizarlo, en este caso, dentro de los primeros 30 minutos, te decía, cuando ha ingresado al hospital por emergencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta, doctores? El ¿Qué éxito tal, Doc? Doc, máximo, sí, ¿cómo está? Cuénteme. ¿qué tal? Buenas noches. Doc, tengo una duda allí. Independientemente del inicio de síntomas, de la hora del paciente, se toma en consideración el tratamiento que estaba indicando usted. Es decir, Sí, llegó un sí, paciente, sí, ujú, sí, de lo que cruza la puerta de emergencia hasta que lógicamente estás planificando, porque muchas veces el tiempo que te da el paciente es muy subjetivo. Entonces, por eso este tiempo se lo conoce como tiempo puerta-balón, es decir, el tiempo que atraviesa la puerta del hospital ese paciente hasta que está abierta la coronaria, ¿sí? Entonces, toma en cuenta desde que el paciente, desde la atención que está recibiendo ese paciente, ¿ok?
alguna otra duda. Todos estos procedimientos, por ejemplo, ¿sí? Eh, los mejores resultados en este contexto se han visto cuando se dan en un tiempo menor de 12 horas, ¿no? Como te digo, mientras más pronto, lógicamente es mejor, ¿sí? Eso debes llevártelo siempre. El tiempo es músculo. Mientras más antes, mejor. ¿Sí? Entonces, los diferentes estudios han visto que, claro, la fibrinolisis en el contexto de un infarto agudo con elevación del ST debería ser realizado en los primeros 30 minutos de lo que el paciente llega a la emergencia, pero podrías considerarlo, lógicamente, los mejores resultados dentro de las primeras 12 horas. Igual en el contexto en este caso, coronariografía más angioplastía, ¿sí? Este cateterismo percutáneo. De igual manera, se prefiere, como te decía, cuando el hospital está dotado del equipo en 90 minutos, ¿sí? Y si no está dotado, ese paciente debería ser derivado en no más allá de 120 minutos. Sin embargo, se ha visto casos en los cuales de igual manera, con menos de 12 horas, ¿sí? Podrías tener o se podrían exhibir resultados favorables en este sentido, ¿sí? Pero mientras más pronto, mejor. Pero toma en cuenta este periodo de 12 horas como para que tú digas, ah, ya, o sea que ya después de esas 12 horas realmente poco tejido miocárdico hay que salvar. Lo más seguro es que ya haya una área extensa de necrosis y de muerte celular y que prácticamente no haya mayor cosa que salvar, ¿sí? No te olvides que cuando existe este tipo de problemas en el miocardio, en la célula miocárdica, ¿sí? Hay una zona que lógicamente ya ha caído en necrosis, hay otra zona que se llama una zona de penumbra, ¿sí? Y hay otra zona, lógicamente, donde el tejido está viable o es normal, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, frente a este tejido del centro que ya está muerto, no puedes hacer nada. Pero es este tejido el que está en color rojo, el que está en zona de penumbra o le llaman el miocardio aturdido, donde hay que salvar este tejido para que lógicamente no termine yéndose a la necrosis, sino más bien revierta hacia la normalidad. Es este tejido el que tenemos que salvar, ¿sí? Pero más allá de las 12 horas, realmente ya no hay mucho que salvar de este tejido porque la mayor parte es muy probable que haya caído ya en necrosis. Sí está claro eso, ¿no? Entonces, por eso es este techo máximo de las 12 horas, pero mientras más antes, mejor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando lo haces en 90 minutos, las secuelas son casi nulas, ¿sí? Entonces, mira estas situaciones que deben ser consideradas. ¿Alguna otra duda o pregunta, doctores? Ahora ustedes me dirán, bueno, doctor, ¿y qué es mejor? ¿La intervención percutánea o la fibrinolisis? ¿Qué dirán ustedes? La percutánea, diría. Aparte Así de es, las ¿no? consecuencias que también puede producir. Obviamente, ya vamos a ese punto. Estamos claros que la intervención percutánea comparado con la fibrinolisis es mucho mejor, lógicamente, la intervención percutánea, pues, sino que aquí estamos haciendo fibrinolisis. ¿Por qué? Porque es eso o simplemente tu paciente puede fallecer. Es eso o no hacer nada y ver cómo tu paciente se muere, ¿ya? Porque de pronto, muchas veces, cuando no ha pasado esto, ¿sí? Hay hospitales que ni siquiera tienen la fibrinolisis, y eso no me vas a dejar mentir. Hay muchos hospitales públicos que no tienen ni siquiera una streptokinasa, que ya lógicamente es algo ya
que prácticamente un fármaco antiguo, ¿sí? No hay estos fibrinolíticos y, por supuesto, ese paciente en ese contexto puede fallecer y, claro, le derivan al paciente y resulta que en el camino falleció el paciente, ¿sí? Porque en la ciudad más cercana donde podían hacerle esto resulta que estaba a 4, 5, 6 horas y claro, allá en el camino mismo falleció el paciente. Entonces, esto se ha dado, ¿sí? Y es por eso que cuando tú ya prevés que estás a más de 120 minutos de este sitio, ¿no es cierto? Más bien no le expongas al paciente a ese viaje todavía, sino realices en primera instancia la fibrinolisis y una vez que esté más estable ese paciente, ahí sí, después de la fibrinolisis, lo puedes trasladar, pero ya ganaste tiempo, pues, ya tienes paciente. Ya cuando llegue este paciente podrán hacerle una angioplastia un cateterismo de rescate que se llama, que ya lo pueden hacer más adelante a las 12, 24 horas en este sentido, pero ya en este caso ha salvado una vida en este contexto, ¿sí? Obviamente hay que considerar, doctores, hay que considerar eh, las contraindicaciones, ¿sí? De esta fibrinolisis. ¿Estamos? No es un medicamento pues eh, que está exento de acciones y que tomar en cuenta que el principal riesgo en una fibrinolisis es el hecho de un alto riesgo de sangrados, de hemorragias que potencialmente pueden ser fatales y principalmente una hemorragia intracraneal o intracerebral. ¿Sí? También hemos vivido esos casos donde obviamente por la distancia se le ha colocado fibrinolisis y después de unas horas el paciente termina siendo una hemorragia. Es necesario comunicar, cuando vayas a usar este fármaco, es necesario comunicar a los familiares las complicaciones, ¿sí? Que puede existir. Lógicamente el cateterismo, la intervención percutánea es más segura, sí, de acuerdo, pero digamos, si no está a disposición, la fibrinolisis salva vidas, pero a consecuencia pueden presentarse algunas complicaciones. Hay que entender que mientras más pronto se da los fibrinolíticos, es mucho mejor. Mientras más tarde lo das, pues lógicamente la probabilidad o la eficacia de reperfusión también se complica en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Se ha visto que los fibrinolíticos reducen la mortalidad en un 20%, ¿sí? En un 20% pues está este beneficio en estos pacientes. ¿Cuáles serían entonces las contraindicaciones de los fibrinolíticos? Contraindicaciones de los fibrinolíticos. Aquí tú puedes tener contraindicaciones que pueden ser relativas y también puedes tener contraindicaciones absolutas. ¿Ok? Dentro de las contraindicaciones, por llamarlo así, relativas, tú tienes, por ejemplo, antecedentes de hipertensión arterial grave, donde tú tengas una presión arterial sistólica superior a 180, ¿sí? O una presión arterial diastólica mayor de 110. Ahí ten mucho cuidado porque puede existir con mayor frecuencia o mayor probabilidad una hemorragia grave. Otra contraindicación relativa es la presencia de un ACV isquémico, ¿sí?
en un tiempo superior a los 3 meses previos. ¿Ya? Superior. Puede ser también otro que haya existido un RCP, o sea, diste RCP por más de 10 minutos, ¿ok? Y que claro, ¿por qué esto puede ser una contraindicación? Porque producto del RCP puede existir un trauma y de ese trauma derivarse complicaciones, ¿no? Cuando ha existido un trauma o una cirugía en un tiempo superior a las mayor o igual a 3 semanas, ¿sí? Un trauma o una cirugía. Cuando ha existido una hemorragia, cuando ya ha existido una hemorragia interna en las últimas 2 a 4 semanas, ¿ya? Por ejemplo, una enfermedad ulcerosa péptica, por ponerte un ejemplo. Cuando existe embarazo, es otra contraindicación relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Que aquí puedes darlo, pero con precaución. O sea, puedes hacer fibrinolisis aquí, pero con mucho cuidado o controlando factores de riesgo. A eso se refiere. ¿Ok? Cuando ha existido la administración de anticoagulantes, es decir, ese paciente está recibiendo anticoagulantes, es una contraindicación relativa, ¿sí? Esas, por lo general, son las más frecuentes. ¿Y cuáles son contraindicaciones absolutas? Es decir, una contraindicación absoluta es aquella en la que definitivamente no se te ocurra dar, o sea, está bajo toda índole, ¿sí? Bajo toda índole está esta negada, ¿sí? Negada por, lógicamente, ya un riesgo demostrado de que puede existir, lógicamente, una dificultad en este sentido. ¿Ok? ¿Cuáles son estas contraindicaciones? ¿Cuáles pueden ser estas contraindicaciones absolutas? Tenemos, por ejemplo, antecedentes de una hemorragia intracraneal, ¿sí? Es decir, ese paciente está o sufrió una hemorragia, consecuencia ya sea traumática o no traumática, tuvo una hemorragia intraparenquimatosa, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tener cuidado en estos pacientes que previamente ya han tenido, lógicamente, una hemorragia intracraneal. ¿Ok? Entonces, ojo, doctores, con esta situación, ¿no? Bien, otro de los aspectos o contraindicaciones absolutas es las neoplasias. Un paciente que tenga una neoplasia intracraneal, la presencia de aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Este es otro de los problemas ya que podrían presentarse en estos casos. ¿Ya? Una neoplasia intracraneal, aneurismas, malformaciones podrían aumentar el riesgo de hemorragias o de eventos o de complicaciones en estos pacientes. ¿Ok? Bien, un antecedente de un ACV isquémico, en menos de 3 meses. Puede haber una conversión de ese ACV isquémico, ¿no? Cuando ha existido una sospecha o cuando existe una sospecha de una disección aórtica, cuando existe una hipertensión arterial grave no controlada, ¿ya?
son algunas de las, digamos, contraindicaciones absolutas. Cuando ha existido también una hemorragia interna en un periodo menor de 2 semanas, ¿sí? No se olviden que las relativas en un tiempo mayor a 2 a 4 semanas, acá en un tiempo generalmente menor a estas 2 a 4 semanas, también pues puede presentarse un riesgo de una hemorragia intracraneal severa. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta que exista en este punto? ¿Dudas, preguntas? Ustedes pueden tener dos tipos de fibrinolíticos, ¿sí? Pueden tener dos tipos de fibrinolíticos con los que pueden trabajar. Pudieran tener alteplase, ¿sí? Pudieran tener alteplase o streptokinasa. Cualquiera de ellos podrían tener, ¿no? Cuando usan alteplase, generalmente, ¿cómo es la forma de administrar el alteplase? Pueden infundir un bolo intravenoso de 15 miligramos, esto durante 1 a 2 minutos, ¿sí? Entonces, pasan un bolo intravenoso, 15 miligramos durante 1 a 2 minutos. Seguido de este bolo, ustedes pueden pasar ya una infusión de este alteplase, una infusión a dosis de 0,75 miligramos por kilo de peso. Tomando en cuenta que no más allá, o sea, máximo 50 miligramos, no más allá. Esto durante 30 minutos. Verán que les estoy escribiendo, pero prácticamente como debería ir la prescripción. Luego de estos 30 minutos, luego a 0,5 miligramos por kilo, o sea, le bajan la dosis. Asimismo, máximo 35 miligramos, ¿sí? Esto durante 1 hora. Tengan mucho cuidado en administrar este fármaco, ¿sí? Durante 1 hora. Es decir, ustedes alcanzarán una dosis total máxima, o sea, no pueden pasarse de esto, máxima de 100 miligramos. ¿Ok? Estamos de acuerdo con esto. Si está claro cómo tienen que pasar, ¿no? El alteplase, ojo que no es el mismo protocolo para un ACV isquémico, por ejemplo, sí, es diferente, ¿ya? Es diferente para un ACV isquémico que para un infarto agudo del miocardio. En este caso estamos hablando de un infarto, del alteplase en el infarto, ¿no? Entonces vamos a infundir un bolo de 15 miligramos intravenoso durante 1 a 2 minutos, seguido de una infusión de a 0,75 miligramos por kilo, máximo en 50 miligramos, esto durante 30 minutos, y luego 0,5 miligramos por kilo durante 1 hora. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Si lo que van a pasar ustedes es streptokinasa? Ustedes pueden pasar en este sentido una dosis de 2.400.000 diluido en 240 ml de solución salina al 0,9% y van a pasar intravenoso a 10 ml hora. ¿Ok?
Pueden previamente pasar ustedes un bolo, previamente podrían pasar un bolo de 250,000 en 30 minutos. ¿Ok? Entonces, dependiendo lo que ustedes puedan o tengan a disposición, podrían entonces utilizar en sus hospitales. Todas las emergencias deben o deberían tener, lógicamente, dentro de sus coches de paro, dentro de sus cuartos críticos, este tipo de medicamentos, ¿no? ¿Alguna duda final con respecto al infarto agudo del miocardio? Doc, en cuanto a los fibrinolíticos que usted mencionó anteriormente, a los dos, solo se utiliza máximo una vez, ¿no? Para los dos, tanto la alteplase como la Sí. streptokinasa. Sí, así es. Básicamente tienes un chance para hacerlo. Muchas veces se pueden presentar arritmias de reperfusión que te pueden dar una pauta de que ese coágulo o ese trombo ya fue lisado. Pueden presentarse extrasístoles, puede presentarse, bueno, una arritmia al tiempo después o en el momento que estás pasando, y eso es un indicativo de que comienza justamente a haber esa reperfusión, ¿no? Ujú. Existen algunas guías un poco más conservadoras en el régimen, digamos, sobre todo, bueno, esto es los europeos más o menos establecen así, la escuela americana, ¿sí? La escuela americana tiene otras dosis en este sentido, ¿sí? Ellos utilizan no más allá de 1.5 millones de unidades, ¿sí? 1.5 millones de unidades, esto en 30 a 60 minutos, ¿sí? Entonces, ojo con eso, 1.5 millones de unidades en un tiempo no más allá de 30 a 60 minutos, ¿sí? Esto tengan cuidado. Yo al menos, bueno, ambos se puede utilizar, ¿no? Ambos se puede utilizar, pero sí hay que ser un poco más cautos en este sentido. Sí hay que tener un poco de cuidado con estos medicamentos. Es más, digamos, conservadora utilizar unas dosis un poco más bajas, como 1.5 millones de unidades y pasar esto en 30 a 60 minutos. Existen otros fibrinolíticos como el Tenecteplase, el Reteplase, pero esos no están disponibles en nuestro mercado. Ustedes van a ver Alteplase y Streptokinasa por lo general en nuestro medio, ¿no? Entonces, son los que por lo general se prefiere, ¿ok? Sobre todo Alteplase es ya uno con mejores resultados, pero siempre, como les digo, ¿no? El bolo de 15 miligramos durante 1 o 2 minutos, después la infusión a 0,75 miligramos por kilo sobre esto en 30 minutos, luego a 0,5, es decir, tomando en cuenta todos estos tiempos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, dudas? Doc, tengo una duda, por favor, no sé si tenga conocimiento de aquello. Mire, yo había leído la vez pasada, mejor dicho, intenté investigar cómo una falla eléctrica, en este caso un bloqueo de rama izquierda, puede llegar a producir un infarto u miocardio. ¿Tendrá usted un conocimiento o por su experiencia algo que me pueda ayudar con eso? Una falla eléctrica, ¿cómo? No te entiendo. O O sea, sea, un bloqueo de rama izquierda, ¿por qué llega a producir sí, un infarto u miocardio? ¿O no es que llega, ya, no, o sea, no es que llegue a producir, eh, es que
a ver, la consecuencia de un infarto puede ser, lógicamente, un bloqueo completo de rama izquierda. No es que un paciente que está bloqueado puede conllevar a un infarto, o sea, es al revés. Dentro de las alteraciones electrocardiográficas que pueden presentarse en un paciente con infarto agudo de miocardio está justamente la presencia de un bloqueo completo de rama izquierda, ¿sí? Entonces, eso es una consecuencia de la muerte de cierto tejido miocárdico que obviamente puede comprometer, en este caso, el haz de His y provocar ya no en ese tejido la conducción eléctrica y se bloquea, ¿sí? Y lógicamente es por la frecuencia o la disposición que suele ser el bloqueo completo de rama izquierda el que está asociado con el infarto agudo del miocardio, con elevación del ST. Es decir, como consecuencia de un infarto, te puede quedar una onda Q patológica, ¿no es cierto? Te puede quedar incluso una arritmia o la presencia de extrasístoles, te puede quedar una, una bradicardia, te puede quedar una taquicardia, te puede también quedar una alteración electrocardiográfica, en este caso un bloqueo completo de rama izquierda, por la razón que te digo. Entonces, en ese sentido va, no es que un paciente que tiene el bloqueo y que porque está bloqueado por eso se va a infartar. No sé si está claro la idea, no sé si se entendió bien. Es primero el infarto y luego el bloqueo. O sea, el bloqueo es consecuencia del infarto, no es al revés. No sé si a eso se refería la pregunta. Sí, sí, Doc, sí. Ajá, exactamente, sí. Muy amable, gracias, le agradezco. Ya. Entonces, ojo, o sea, no es que el paciente que está con bloqueo se va a infartar, no. Es al revés, es el que se infartó va a presentar el bloqueo. Por eso cuando te decía que hay pacientes que tú le haces el electro y paga, aparece el bloqueo de una. Ese paciente, por eso el bloqueo, la presencia de ese bloqueo ya puede ser un indicativo de que sí se está infartando, si es que es nuevo, por supuesto, el bloqueo, ¿no? Porque si es antiguo, supongamos te dice, no, doctor, yo esto ya tengo 2 años. Ah, ya, entonces, si ya lo tuvo hace 2 años, entonces, no, pues ya pierde validez en ese sentido, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces con esto daríamos por terminada nuestra clase de síndrome coronario agudo. En nuestra próxima clase les voy a hablar acerca de hipertensión. No, ya parece que habían visto crisis hipertensiva. Vamos a hablar acerca de pancreatitis aguda. Vamos a hablar de pancreatitis aguda y algunos aspectos que también necesito que queden claros en ustedes, ¿no? Perfecto. Si no hay más dudas o preguntas, nos vemos la próxima clase. Que tengan todos ustedes una buena noche. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches.